Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un cuento corto de Tomás Rivera que se llama La Noche Buena. De hecho, este mes lo vamos a destinar a estar analizando varios cuentos. Como siempre, vamos a aplicar la misma metodología, vamos a leer un poquito de la biografía de ese escritor, vamos a encontrar las figuras retóricas o de pensamiento y, por supuesto, vamos a hacer la lectura del cuento y hacer el análisis de contenido. Pero antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en esta plataforma educativa, te pido que te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en todas tus redes sociales para que finalicemos el año con 40,000 suscriptores. También te recuerdo que si deseas recibir asesorías completamente personalizadas vía Meet, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de membresía que te interese. Si necesitas 5 horas de clase al mes, puedes tener el nivel de 99.99. Si necesitas 10, el nivel de 249.99 y si necesitas 15, el nivel de 399.99. Los pagos son totalmente vía YouTube, que es una plataforma segura para ti y para mí. Y una vez que te unes en mi nivel de membresía, es importante que me envíes un correo electrónico donde me dejes claro desde qué lugar te estás conectando y me contactas para que nos pongamos de acuerdo en los días de las conexiones. Recuerda que yo vivo en Managua, Nicaragua. También me puedes escribir al número telefónico que apareció en pantalla si deseas también sondear precios y hacerme algunas consultas acerca de este servicio. También agradecer a toda la gente que es patrocinadora de mi contenido. Si tú quieres convertirte en patrocinador de Español en Casa es muy sencillo. Puedes seleccionar el nivel de 2.49, el nivel de 14.99 o el nivel de 34.99, como lo hacen Janet, el Planeta de Abraham, Rodolfo, Noé, Miguel, Hipólito, Orlando, Arelis y a Verónica, que son las personas que patrocinan este contenido todos los meses. Así que recuerda que si estás ahora elaborando un ensayo, un análisis crítico, no sabes cómo redactar una tesis, cómo insertar esa tesis en una buena introducción, cómo soportar esa tesis con argumentos que sean desarrollados en el desarrollo del ensayo, valga la redundancia, donde manejes citas directas con citas indirectas, siguiendo normativa APA o MLA. Si en este momento se te está haciendo muy difícil porque no sabes por dónde empezar, a lo mejor lo que necesitas es una tutora, una profesora que te ayude a hacerlo y lo único que tienes que hacer es unirte al nivel y mandarme un correo a espanolencasa@gmail.com. Las horas que estás pagando lo puedes usar para clases personalizadas, para revisión del trabajo, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Y también si estás elaborando una tesis de culminación de estudio a nivel de licenciatura o doctorado y necesitas una tutora de tesis, también te puede ayudar a delimitar el problema de investigación, elaborar tus objetivos, tu marco metodológico, elaborar todos tus instrumentos, aplicarlos, procesar esa información, hacer conclusiones y recomendaciones tal como se elabora una tesis. Bueno, tras este larguito comercial, vamos a movernos entonces al cuento. Este cuento de Tomás Rivera, que se llama La Noche Buena, es un cuento que analiza cómo los chicanos, o sea, los mexicanos que se van a vivir a los Estados Unidos, tienen como dos culturas a la vez, ¿no? O sea, el reto que representa para un inmigrante irse y asimilar otras formas de vida, una cultura diferente. Específicamente aquí es la celebración de Navidad y Nochebuena. Ahora, ¿qué cosa es esto de literatura chicana? Bueno, es importante que ustedes sepan que este cuento que se llama La Nochebuena pertenece a la literatura chicana porque pertenece a un movimiento literario producido por hispanos en Estados Unidos en los años de 1960. Era un movimiento que abordaba aspectos biculturales, de bilingüismo, de Spanglish, o sea, esa mezcla cultural que se produce cuando obviamente hay personas que emigran a otro país y se ven obligados a asumir otra forma de ver la vida, otra cultura, un idioma incluso diferente, que ahí es de donde viene el Spanglish. El Spanglish, si bien es cierto, es un error, es una manera que tiene la persona de insertarse en esa nueva sociedad. Por eso, o sea, son palabras un poco combinadas del inglés y el español. Y aunque no son correctas, comprendo que detrás del Spanglish hay un deseo de asimilar esa nueva cultura, ¿no? Mucha de la literatura chicana, o sea, de esta literatura de mexicanos que emigraron a los Estados Unidos, narra las experiencias y los obstáculos que enfrenta la comunidad latina en los Estados Unidos. Muchos de estos cuentos hablan del proceso migratorio, de la pobreza que padecen los inmigrantes en los Estados Unidos, del abuso que obviamente sufren, de la discriminación, de los conflictos de identidad que van a tener estas personas, porque lo vamos a ver en el cuento, como los padres
quieren seguir celebrando la Navidad como lo hacían en México y como los hijos que han nacido en los Estados Unidos quieren ya otro tipo de cultura, porque es a lo que están expuestos, ¿no? Es un conflicto de identidad. También esta literatura aborda los conflictos culturales y la asimilación de nuevas costumbres cuando uno emigra a otro país, ¿no? También toda esta literatura chicana tiene un fuerte mensaje de protesta social, de denuncia ante las injusticias. Ustedes saben que mucha de la gente que se va ilegalmente a los Estados Unidos tiene que aceptar trabajos con más bajo salario, normalmente los discriminan. Ya en el canal hemos analizado otro cuento también de Tomás Rivera que aborda precisamente el trabajo infantil, ¿no? Niños mexicanos que pasan la frontera y laboran en campos en los Estados Unidos. Entonces, toda esta literatura tiene una fuerte protesta social ante los abusos que sufre la población inmigrante en los Estados Unidos específicamente. Ahora, hay algunas referencias culturales que es importante que tengan en cuenta para entender este análisis, y es el programa de Bracero. Fue un programa de migrantes agricultores de México que se impulsó en 1940 y Tomás Rivera fue una de las personas que pudo emigrar a los Estados Unidos gracias a este programa de migración. Esto es importante entenderlo en su contexto porque todos estos escritores de la literatura chicana son estadounidenses, o sea, nacieron en suelo norteamericano, pero tienen padres mexicanos, ¿no? Por tanto, su acercamiento a las problemáticas sociales van a ser diferentes a un norteamericano común, porque aunque sí tienen la nacionalidad, obviamente ellos arrastran todo ese tema de los problemas culturales, de los padres, la dificultad de asimilar un nuevo idioma, las diferencias culturales, ¿no? Además es importante que tengan claro que el movimiento chicano era un movimiento en pro de los derechos civiles y laborales del trabajador mexicano en los Estados Unidos. Por tanto, todos estos cuentos incluyen una fuerte denuncia social. Por ejemplo, en este cuento vamos a ver cómo la mamá, como es mexicana, no habla inglés. Ella va a bueno, estoy adelantándome un poco el cuento, pero igual lo vamos a leer. Ella va a un mall y como un policía cree que ella está robando. Y no es así, ella lo que está es un poco confundida porque no está acostumbrada a esos malls llenos de gente, mucho menos en época de Navidad, pero creen que ella está robando, ¿no? También en el cuento se hace referencia a la Nochebuena, que es el 24 de diciembre. Aquí es importante hacer esta explicación porque en México se celebra el 24 de diciembre y en los Estados Unidos lo que se celebra es el 25 de diciembre. O sea, en México se celebra el 24, o sea, un día antes del nacimiento del niño Dios o de Jesús, y en los Estados Unidos se celebra el día del nacimiento. Esto también va a ser importante porque los padres en el cuento quieren celebrar el 24, mientras que los niños quieren más celebrar el 25, porque claro, estos hijos han nacido en los Estados Unidos. Por tanto, aunque tienen padres mexicanos, obviamente sus amiguitos, sus compañeros en la escuela, ellos están asimilando esa nueva cultura, ¿no? Hay una referencia al Día de Reyes, que es el 6 de enero, que se celebra también en los Estados Unidos, en muchos países en Latinoamérica, en España, que ese es el día en que se le da regalos a los niños, ¿no? Y así es en México. Entonces se ve también esta lucha cultural porque los niños quieren los regalos el 25 de diciembre y la mamá le dice que los regalos se los van a dar el 6 de enero, ¿no? Entonces se ve obviamente esta diferencia cultural. También se ven algunos como Spanglish, que es Santa Claus, o sea que es Santa Claus, como se escribe, se pronuncia Santa Claus, porque obviamente estos padres mexicanos no hablan el inglés, entonces estas son palabras que ellos han asimilado solamente a través de la escucha. Entonces ellos no saben que en realidad Santa Claus no se escribe de manera diferente, sino que lo escriben así como lo pronuncian, ¿no? Y también está la palabra Christmas, ¿ok? De Navidad, que igual ellos la escriben así como Christmas, como se pronuncia, y esto lo hace con toda la intencionalidad el escritor para reflejar esa diferencia cultural, ¿no? También está Crestor, que es una tienda importante en los Estados Unidos y que se menciona dentro del cuento, y el autor lo escribe a cómo se pronuncia, aunque sabemos que se escribe diferente para hacer un realce de esos padres mexicanos que están tratando de insertarse esa nueva cultura y que solo saben pronunciar los nombres en inglés pero no lo saben escribir, ¿no?
También la madre de los niños va a ir a este tipo de tiendas para comprarle regalos, porque los niños cada año le piden regalos y ella decide hacerlo, y en estas tiendas hay una fuerte segregación racial, ¿no? Cosas que al día de hoy siguen pasando porque pues la mamá no es una mujer muy bien vestida, o sea, una mujer sencilla, y entonces creen que ella está robando. En realidad no es así. Ella lleva dinero para comprar juguetes y se ve claramente esta denuncia social, ¿no? La discriminación que sufren los inmigrantes en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los temas que podemos identificar dentro del cuento? Bueno, las sociedades en contacto, específicamente la sociedad mexicana y la sociedad norteamericana, la asimilación y la marginación, cómo los niños se van insertando a esta cultura estadounidense y cómo los padres son los que viven mucha marginación por su físico, porque, como les digo, en el lugar donde va la mamá creen que ella no lleva dinero para comprar y que está robando, entonces la meten presa incluso, ¿no? También la diversidad cultural, ¿ok? Porque hay obviamente, aunque es la misma familia, hay los padres que tienen tradiciones mexicanas y los hijos que tienen tradiciones norteamericanas. Las divisiones socioeconómicas, porque evidentemente los padres mexicanos van a ser personas clase media baja, que tienen que trabajar muchas horas, que no ganan lo debido y que aún así como padres tratan de hacer el esfuerzo de comprarle algunos juguetes a sus hijos, pero al final esto no se logra porque esta sociedad en la cual se intentan insertar a su vez los discrimina, ¿no? Es bastante triste el cuento en este aspecto. También el tiempo y el espacio, el individuo y su entorno. Vamos a ver cómo la mamá es afectada por esta nueva cultura en la cual ella se le hace muy difícil integrarse. Esto la lleva a tener problemas emocionales, problemas mentales. Entonces, la salud mental y cómo el entorno influye en un individuo también lo vamos a ver dentro del cuento. También la construcción de la realidad, la espiritualidad y la religión, porque vamos a ver que los padres creen en el niño Dios, creen en los Reyes Magos, bueno, creen en el sentido de que es una natividad, es algo que se celebra en su país, y los niños que ya han nacido en los Estados Unidos ya no creen en esas tradiciones, ¿no? Creen en otra cosa. Los padres a la vez pues tienen obviamente una cultura católica, eso se ve a lo largo de la historia. También vemos la imagen pública versus la imagen privada, sobre todo de la madre, que es una persona que experimenta fobia social, que no le gusta salir a los grandes supermercados porque hay mucha gente hablando, mucho ruido. Ya le cuesta mucho trabajo insertarse en esta nueva cultura norteamericana a la cual ella ha llegado por necesidad, ¿no? Y quien trabaja es el esposo. Entonces vemos el esposo que representa la vida pública del matrimonio porque él es el que trabaja, el que gana el dinero, y la madre, que es la persona que está destinada al ámbito privado y que hace las labores de cuidado, ¿no? También la introspección, porque vamos a ver muchas partes en el cuento en que la madre se habla a sí misma, hay un fuerte diálogo interior. Vemos también los procesos de comunicación dentro de la familia, el individuo y la comunicación y por supuesto las relaciones de poder dentro de la familia, ¿no? Porque obviamente los padres tienen autoridad sobre sus hijos y eso también se ve a lo largo del cuento, que los niños le piden a la mamá que le compre juguete, que le compre juguete. Al final ella trata de ir al mall a comprar los juguetes cuando se la llevan presa y el desenlace del cuento básicamente es que los niños ya no piden más juguetes, ¿no? Porque comprenden que su realidad es diferente, ellos tienen una situación económica diferente y la mamá además la ha pasado muy mal tratando de comprar estos regalos en el mall, en el supermercado. También vemos las relaciones familiares, la buena relación que hay en el matrimonio, que tienen muy buena comunicación, se cuentan todo y por eso es que la madre le dice al esposo que le deje dinero para comprarle regalo a los niños, ¿no? Porque cada año pues ella ha tratado como de barajar esto y hacer que se les olvide, pero al final se da cuenta que los niños ya están creciendo en los Estados Unidos, que pertenecen a una nueva cultura, una cultura más consumista y ella entonces quiere comprarle los regalos, ¿no? Y el esposo le dice que sí y le deja el dinero, con el desenlace terrible, ¿no?, que tiene el cuento. Y el texto y sus contextos, por supuesto. Bueno, vamos a empezar entonces con la lectura. Se llama La Nochebuena, ¿ok? Hay un aspecto un poco irónico del cuento porque al final de la Nochebuena, esa Nochebuena termina siendo bastante mala porque la madre termina presa, ¿no? Porque creen que ella quería robar en el supermercado o en la tienda de departamento y en realidad no era así, ella lleva el dinero para comprar, pero como físicamente ya no lucía como una norteamericana, como no vestía elegantemente, entonces creen que ella está robando. Bueno, dice así:
La Nochebuena se aproxima y la radio, igualmente que la bocina de la camioneta que anunciaba las películas del Teatro Ideal, parecían empujarla con canción, negocio y bendición. Vean ustedes aquí esta numeración y este juego de palabras cuando dice canción, negocio y bendición. Aquí esto refleja el contexto social en que se ha escrito este cuento, que es canción, villancico, pero también es negocio, porque la Navidad es una época en que las tiendas por departamento venden muchos juguetes, y bendición, ¿no? Como esa parte cristiana del nacimiento del niño Dios. También vemos una personificación dentro del cuento, porque dice, la Nochebuena se aproxima. Vean, como si fuera una persona, le atribuimos cualidades humanas a la Nochebuena, como si se pudiera aproximar, y en realidad sabemos que pues no están así. Y la radio, igualmente que la bocina de la camioneta que anunciaba las películas del Teatro Ideal, parecían empujarla con canción, negocio y bendición. También aquí vean ustedes que la radio, las películas no pueden empujar la Nochebuena. En realidad aquí todo esto es una personificación. Aquí al lado siempre le pongo la figura retórica. Vean ustedes también que hay un narrador en tercera persona que es externo a la historia y que simplemente nos está narrando el cuento. Luego dice, faltaban 3 días para la Nochebuena, aquí tenemos un epíteto, cuando doña María se decidió comprarle algo a los niños. Esta sería la primera vez que les compraría juguetes. Cada año se proponía hacerlo, pero siempre terminaba diciéndose que no podían. Su esposo de todas maneras les traía dulces y nueces a cada uno, así que racionalizaba que en realidad no les faltaba nada. Entonces aquí también vemos esta diferencia cultural, como para ellos, que son una familia mexicana, pobre, es motivo de celebración comprar dulces y nueces. Mientras que ya para la población norteamericana, obviamente una sociedad más rica, con mayor acceso, con mayor consumismo, ya realmente los niños no se conforman con los dulces y con las nueces, sino que quieren regalos. Sin embargo, cada Navidad preguntaban los niños por sus juguetes. Claro, porque ven a los amiguitos que les compran juguetes en la escuela, entonces ellos empiezan a reclamar a medida que se van haciendo más grandes. Ella siempre los apaciguaba con lo de siempre. Les decía que se esperaran hasta el 6 de enero, el día de los Reyes Magos, y así para cuando llegaba ese día ya se les había olvidado todo a los niños. También había notado que sus hijos apreciaban menos y menos la venida de Don Chon, la noche de Navidad, cuando venía con el costal de naranjas y nueces. Aquí claramente vemos las sociedades en contacto, la Navidad mexicana versus la Navidad americana. La Navidad mexicana, una Navidad más para estar en familia, compartir esa cena, y la Navidad norteamericana basada en los regalos. Entonces vemos aquí obviamente las sociedades en contacto. Pero, ¿por qué a nosotros no nos trae nada Santa Claus? Aquí obviamente este Santa Claus es un Spanglish, ustedes saben que no se escribe así, pero como se pronuncia así, los padres han ido asimilando estas palabras norteamericanas y ven que curiosamente y con toda la intención la escriben a como se pronuncia, porque así es el español. Entonces, ¿pero por qué no les trae nada Santa Claus? ¿Cómo que no? Luego cuando viene y les trae naranjas y nueces, no, pero ese es Don Chon. No, yo digo lo que siempre aparece debajo de la máquina de coser. Ah, eso lo trae papá. ¿A poco cree que no sabemos? ¿Es que no somos buenos como los demás? Entonces, vean ustedes cómo estos niños que han nacido en los Estados Unidos, ellos ven que como los padres no le regalan juguetes, ellos empiezan a preguntar si es que son niños malos. Porque a sus compañeritos, sus amiguitos en la escuela, los padres siempre le regalan muchos juguetes, ¿no? Sí son buenos, pero ahí vemos una elipsis, una interrupción adrede del pensamiento, pues espérense hasta el día de los Reyes Magos. Ese es el día de que a de veras vienen los juguetes y los regalos. Allá en México no viene Santa Claus, sino los Reyes Magos, y no vienen hasta el 6 de enero. Así que ese sí es el mero día. Entonces vemos aquí nuevamente sociedades en contacto, como en México lo que se celebra es la llegada de los Reyes Magos y como en los Estados Unidos lo que se celebra es Santa Claus. Y la madre está tratando de mantener esas costumbres mexicanas dentro del hogar, pero eso va a ser prácticamente imposible, obviamente porque los niños van a la escuela en los Estados Unidos. También vemos algunos regionalismos como mero día, que es una palabra muy mexicana. Seguimos. Pero lo que pasa es que se les olvida, porque a nosotros nunca nos han dado nada ni en la Nochebuena
ni en el Día de los Reyes Magos. Obviamente el tema aquí es la asimilación de una nueva cultura, un proceso de adaptación de parte de los niños que están viviendo en los Estados Unidos, pero también vemos las divisiones socioeconómicas porque vea que esta es una familia pobre. A los niños no le llegan juguetes ni en Nochebuena ni tampoco en el Día de los Reyes Magos, porque sus padres tienen una economía muy mala, ¿no? Bueno, pero a lo mejor esta vez sí, ¿no? Esto es un diálogo que está teniendo la madre con sus hijos, ¿no? Y ellos le están reclamando porque nunca les dan regalos. Pues sí, ojalá. Nuevamente, otro regionalismo, una frase muy mexicana, que es como una abreviatura de pues sí, ojalá, pero dicen normalmente los mexicanos pues sí, ¿no? Por eso se decidió comprarles algo, pero no tenían dinero para gastar en juguetes. Su esposo trabajaba casi las 10 y 8 horas lavando platos y haciendo de comer en un restaurante. No vemos la situación de pobreza, de dificultad. No tenía tiempo de ir al centro para comprar juguetes. Además, tenían que alzar cada semana para poder pagar la ida al norte. Ya les cobraban por los niños, aunque fueran parados todo el camino hasta Iowa. Así que les costaba bastante para hacer el viaje. De todas maneras, le propuso a su esposo esa noche, cuando llegó bien cansado del trabajo, que les compraran algo. Entonces vemos aquí el contexto, que esta es una familia migrante, que está en busca de mejores oportunidades de trabajo en los Estados Unidos. Vemos el tema de la asimilación, porque la madre finalmente decide celebrar la Navidad al estilo americano. También vemos varios regionalismos, como en la pronunciación de post, de Christmas, y vemos obviamente este final pues súper trágico que vamos a ver a lo largo del cuento. Entonces dice la mamá: fíjate viejo, viejo es un regionalismo, es la manera en que los esposos se hablan, viejo, vieja. Entonces fíjate viejo que los niños quieren algo para Christmas, ¿no? Evidente aquí, vean aquí el Spanglish. Y luego las naranjas y las nueces que les traigo, pregunta el esposo, el papá. Pues sí, pero ellos quieren juguetes, ya no se conforman con comida, es que ya están más grandes y ven más. Y le dice el esposo: pero no necesitan nada. Y dice la mamá: ¿a poco tú no tenías juguetes cuando eras niño? Y le dice el esposo: sabes que yo mismo los hacía de barro, caballitos, soldaditos. Entonces aquí nos queda en claro que los padres vienen también de un estrato muy humilde. Vean que el padre tampoco tenía juguetes, se los hacía a sí mismo. Y la esposa le dice: pues sí, pero aquí es distinto. Como ven muchas cosas, ¿no? Este tema de la asimilación cultural, hay una elipsis aquí. Ándale, vamos a comprarles algo. Yo misma voy al Cres. Entonces, vean ustedes aquí cómo esta tienda Cres en los Estados Unidos, ella lo escribe a cómo lo pronuncia, porque obviamente eso es una palabra que no pertenece al español. Y le dice el esposo sorprendido: ¿tú? Sí, yo, contesta la mamá. ¿No tienes miedo de ir al centro? ¿Te acuerdas allá en Wilmar, Minnesota, cómo te perdiste en el centro? ¿Estás segura que no tienes miedo? Entonces aquí vemos estos regionalismos. ¿Estás segura? Que es una abreviación de ¿estás segura que no tienes miedo? También vemos un poco el diálogo y la caracterización de los padres de estos niños. La madre es una mujer ansiosa, que se le dificulta estar en lugares muy llenos de gente, como ocurre normalmente en Navidad, pero está determinada a ir al mall a comprar los juguetes para darle alegría a los niños. Y el padre, por su lado, se muestra preocupado, pero también dedicado a su familia, y al final él cede, ¿no? Y le dice que le va a dejar dinero para que ella vaya a comprar los juguetes, porque ya recordemos que él trabaja 10 horas al día y no tiene tiempo para ir al mall. Sí, me acuerdo, pero me doy ánimo. Yo voy. Ya me estuve dando ánimo todo el día y estoy segura que no me pierdo aquí. Mira, salgo a la calle. De aquí se ve la hielería. Son 4 cuadras nomás. Aquí vemos otro regionalismo, según me dijo doña Regina. Luego, cuando llegue a la hielería, volteo a la derecha y 2 cuadras más y estoy en el centro. Ahí está el Cres. Luego salgo del Cres, aquí vemos una reduplicación, una repetición de la misma palabra en el texto. Voy hacia la hielería y volteo para esta calle y ahí me tienes. Y le contesta el esposo: bueno, de veras que no estaría difícil. Pues sí, no vemos el regionalismo. Bueno, te voy a dejar dinero sobre la mesa cuando me vaya por la mañana. Pero tienes cuidado, vieja, en estos días hay mucha gente en el centro. Entonces aquí vemos también la figura de la prefiguración.
hay un presagio negativo, ya intuimos que este cuento no va a tener un final feliz, porque lo dice claramente el personaje. Pero tienes cuidado, vieja, en estos días hay mucha gente en el centro. Era que doña María nunca salía de la casa sola. La única vez que salía era cuando iba a visitar a su papá y a su hermana, quienes vivían en la siguiente cuadra. Solo iba a la iglesia cuando había difuntito y a veces cuando había boda, pero iba siempre con su esposo, así que nunca se fijaba por dónde iba. También su esposo le traía siempre todo. Él era el que compraba la comida y la ropa. Vemos claramente la presencia de un narrador omnisciente que lo está contando todo, que lo sabe de los personajes todo, que a ella no le gusta salir de la casa, que normalmente él es el que va a trabajar, hace las compras, que es más bien una mamá casera. Y está contando y nos está también brindando una caracterización de cómo son los personajes. Y desde aquí nos refleja que esta mamá tiene ataques de pánico entre las multitudes y que es muy codependiente de su esposo, ¿no? Se ven claramente aquí las relaciones familiares, esto es un matrimonio, él es el que trabaja y ella se queda en casa, ¿no? Bastante un retrato de las sociedades latinoamericanas. Entonces seguimos. En realidad no conocía el centro, aún estando solamente a 6 cuadras de su casa. El Campo Santo quedaba por el lado opuesto al centro. La iglesia también quedaba por ese rumbo. Pasaban por el centro, o sea, el centro comercial se refiere, solo cuando iban de pasada para San Antonio o cuando iban o venían del norte. Casi siempre era de madrugada o de noche, pero ese día traía ánimo y se preparó para ir al centro. Entonces vemos la repetición, ese énfasis en la palabra centro, 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 una fuerte reduplicación que se hace con toda la intención de que nosotros prestemos mucha atención a esta visita que va a hacer la madre al centro, ¿no? El siguiente día se levantó, como lo hacía siempre, muy temprano, y ya cuando había despachado a su esposo y a los niños, recogió el dinero de sobre la mesa y empezó a prepararse para ir al centro. No le llevó mucho tiempo. Yo no sé por qué soy tan miedosa, yo, Dios mío. Vean ustedes este monólogo interior, ella se está hablando a sí misma. Observamos aquí sus miedos, su fe, porque cree en Dios. Hay un apóstrofe directo dentro del cuento porque ella le está hablando a Dios, ¿no? Vean ustedes que esto es un monólogo interior, ¿no? Yo no sé por qué soy tan miedosa, yo, Dios mío. Si el centro está solamente a 6 cuadras de aquí, nomás me voy derechito y luego volteo a la derecha al pasar los tranques. Luego 2 cuadras y ahí está el CRES. De allá para acá ando las 2 cuadras y luego volteo a la izquierda y luego hasta que llegue aquí otra vez. Dios quiera y no me vaya a salir algún perro. Al pasar los tranques, que no vayas a venir un tren o me pesque en medio, ¿no? Aquí hay una elipsis, una interrupción del discurso. Ojalá y no me salga un perro. Ojalá y no venga un tren por los tranques. Entonces vean ustedes que esta elipsis, los puntos suspensivos que están aquí, reflejan los miedos de la madre, ¿no? Ella menciona el miedo y hay puntos suspensivos. También vemos un fluir de conciencia, observamos cómo la madre está pensando todo esto, que le puede pasar algo, que la puede atropellar un tren, que la puede morder un perro. Y también vemos los regionalismos en la palabra traques, que es tracks, ¿no? Y por los traques, ¿no? Los traques del tren, ¿no? Los tracks del tren, los rieles, ¿no? La distancia de su casa al ferrocarril la anduvo rápidamente. Se fue en medio de la calle todo el trecho. Tenía miedo a andar por la banqueta. Aquí todo vemos la presencia de un narrador omnisciente que refleja los miedos de la madre, la ansiedad que experimenta ella al ir a un supermercado, sobre todo en Navidad que está muy lleno de gente, porque ella tiene obviamente una enfermedad mental, una fobia social, ¿no? Se le hacía que la mordían los perros o que alguien la cogía, ¿no? Son miedos que están en su mente. En realidad solamente había un perro en todo el trecho y la mayor parte de gente ni siquiera se dio cuenta de que ella iba al centro. Ella, sin embargo, seguía andando por en medio de la calle y tuvo suerte de que no pasara un solo mueble, si no, no hubiera sabido qué hacer. Entonces vemos la relación del individuo y su entorno, cómo ella siente que la están vigilando, que la están acosando y en realidad esto no es así porque nadie se ha dado cuenta que esta señora va al mall a comprar unos juguetes, ¿no?
Entonces, todos estos miedos son en realidad miedos infundados que ella tiene. Obviamente es una persona con una enfermedad mental, no quiere salir de la casa, se le dificulta estar en lugares muy públicos, y eso es lo que también intenta reflejar el cuento, y en este sentido es bastante novedoso porque normalmente la literatura chicana no se mete en este tipo de temas de enfermedades mentales, de fobia social. Entonces, en este sentido, Tomás Rivera nos trae una perspectiva diferente. O sea, es una madre mexicana con una fobia social dentro de los Estados Unidos. Al llegar al ferrocarril le entró el miedo. Oí el movimiento y el pitido de los trenes. Vemos aquí estas imágenes auditivas, ¿no? Porque son ruidos, y esto la desconcertaba. También cuando dice aquí, al llegar al ferrocarril le entró el miedo, ¿no? En cierta manera hay como una hipérbole, una exageración de esa ansiedad que ella siente al salir al mundo público, ¿no? No se animaba a cruzar los rieles. Parecía que cada vez que se animaba se oía el pitido de un tren y se volvía a su lugar. Por fin venció el miedo. Hay una personificación como si se pudiera vencer el miedo. Eso lo decimos todo el tiempo. Ah, venciste tu mayor miedo. Pero en realidad esto es una personificación, es una figura literaria, porque no podemos vencer un concepto abstracto. No podemos vencer el miedo en realidad, ¿no? Vencemos a otra persona en lucha física, ¿no? Pero obviamente tenemos esta personificación para darle mayor énfasis a que ella por sus hijos está tratando de vencer esa fobia social. Cerró los ojos y pasó sobre los rieles. Al pasar se le fue quitando el miedo, volteó a la derecha. Las aceras estaban repletas de gente y se le empezaron a llenar los oídos de ruido, un ruido que después de entrar no quería salir. Claras imágenes auditivas, está apelando a nuestro sentido del oído, aquí lo dice claramente, que se llenaron los oídos de ruido. Hay una reduplicación, una repetición de la palabra ruido, para también hacer que nosotros nos pongamos en el lugar de esta madre. No reconocía a nadie en la banqueta. Le entraron ganas de regresarse, pero alguien la empujó hacia el centro y los oídos se le llenaron más y más de ruido. Nuevamente más imágenes auditivas y también un sentido bastante hiperbólico, porque es imposible que el ruido se te meta dentro de los oídos, ¿no? Hay una exageración que indica que ella está agobiada por el ruido, la cantidad de gente. Seguramente es una señora de pueblo que no está acostumbrada a llegar a un lugar donde hay tanta gente comprando, más en periodo de Navidad, la gente hablando, mucha luz, color, y ella empieza a asustarse, ¿no? Luego sigue el cuento. Sentía miedo y más se le olvidaba la razón por la cual estaba allí entre el gentío. En medio de dos tiendas donde había una callejuela se detuvo para recuperar el ánimo un poco y se quedó viendo un rato a la gente que pasaba. Claras imágenes visuales, nos podemos imaginar a la mamá asustada, que está como entre las dos tiendas, está tratando de respirar, de autocontrolarse, y está pasando un aluvión de gente, mucha gente comprando, ¿no? Y entonces viene nuevamente un apóstrofe, porque ella le va a hablar a Dios y dice: Dios mío, ¿qué me pasa? Ya me empiezo a sentir como me sentí en Walmart. Ojalá y no me vaya a sentir mal. A ver, para allá queda la hielería. No, para allá, no. Dios mío, ¿qué me pasa? A ver, venía andando de allá para acá, así que me queda para allá. Mejor me hubiera quedado en casa. Entonces vemos este apóstrofe y él está hablando directamente a Dios. También tenemos aquí un símil o comparación, ¿no? Aquí está clara, ya me empiezo a sentir a como me sentí en Walmart. Quiere decir que cuando ella fue a la tienda por departamento Walmart, tuvo la misma sensación de aprehensión, de fobia social, de estar confundida, los ruidos la tenían aturdida, y nuevamente es haciendo una comparación entre esa mala experiencia. También esto es una prefiguración, porque nos da información de que ya esto ha pasado en el pasado y ya ha terminado mal, porque ella tiene una enfermedad mental, ¿no? Fobia social se llama eso. O sea, hay gente que tiene miedo de estar en lugares públicos, en lugares llenos de gente, con muchas luces, ¿no? Es una enfermedad mental. Entonces, nuevamente, ella sigue con su apóstrofe: no, Dios mío, ¿qué me pasa? A ver, no, le está hablando directamente a Dios, que también refleja que ella es muy creyente en Dios. Luego viene un diálogo: oiga, perdone usted, ¿dónde está el CRES? Por favor, gracias. ¿No? Vean ustedes cómo ella está como desesperada, trata de buscar ayuda entre la gente que va pasando, dirección, ¿no? Y esta elipsis refleja que no le contestan nada, ¿no? Ella dice: oiga, perdone usted, ¿dónde está el CRES? Por favor,
desgracia y la gente la ignora, ¿no? Se fue andando hasta donde le habían indicado, o alguien que sí le indica, y entró a la tienda. El ruido y la apretura de la gente era peor. Le entró más miedo y ya lo único que quería era salirse de la tienda, pero ya no veía la puerta, ¿no? Entonces vemos aquí cuando dice le entró el miedo, ¿no? Esta presencia del miedo, la confusión, la conexión con el miedo y la confusión y lo que le genera esta nueva sociedad en la cual ella no se ha podido insertar, porque además recordemos que no habla inglés, ¿no? Solo veía cosas sobre cosas, gente sobre gente. Hasta oía hablar a las cosas. O sea, había tanto ruido que le parecía a ella que las cosas que se estaban vendiendo en el mall le hablaban. Obviamente hay un sentido totalmente hiperbólico, exageración de esa sensación de aprehensión, de ruido. Se quedó parado un rato viendo vacíamente lo que estaba frente de ella. Era que ya no sabía los nombres de las cosas. Unas personas se le quedaron viendo unos segundos. Otras solamente la empujaban de un lado al otro, ¿no? Entonces vemos ese proceso de deshumanización que normalmente vemos en estas sociedades muy avanzadas, como en los Estados Unidos, en Europa, donde a nadie le importa lo que le está pasando a otra persona, ¿no? Ella está sintiendo miedo, ansiedad, está teniendo un ataque de ansiedad en la tienda, pero a nadie le importa y más bien la empujan porque todo el mundo está comprando, ¿no? Y algunos la miran un poco extraño, pero nadie le ofrece ayuda, ¿no? Permaneció así por un rato y luego empezó a andar de nuevo. Reconoció unos juguetes y los echó en la bolsa. Ven, aquí viene porque ella iba a comprar juguetes. De pronto ya no oía el ruido de la gente, aunque sí veía todos los movimientos de sus piernas, de sus brazos, de su boca, de sus ojos. Estos son sinécdoques, ¿no? En vez de hacer alusión de que veía muchas personas, ella dice veía muchas piernas, muchos brazos, mucha boca, muchos ojos. Evidentemente mucha gente, pero aquí el escritor está haciendo alusión a una parte de la persona y esto se conoce como sinécdoque, ¿no? Otra manera de decirlo, de pronto ya no oía el ruido de la gente, aunque sí veía todos los movimientos de las personas que pasaban, ¿no? Esto hubiera sido lo normal. Pero ¿dónde está la creación de la figura? Cuando mencionamos parte de la persona, veía piernas, brazos, bocas, ojos, codos, ¿no? Rodillas, etc. Pero no oía nada. Vean aquí claramente la imagen auditiva. Por fin preguntó que dónde quedaba la puerta, la salida. Le indicaron y empezó a andar hacia aquel rumbo. Empujó y empujó gente hasta que llegó a empujar la puerta y salió. Vean ustedes aquí una clara derivación. Empujó, empujó, empujar, ¿no? Recordemos que obviamente como ella está asustada, ella en vez de tomar los juguetes e ir a la caja, sin querer, ¿no? Echa los juguetes en el bolso, no porque se los fuera a robar, porque recordemos que ella llevaba dinero, sino porque ella está asustada, ¿no? Y se descontrola. Entonces aquí vemos el tema del ataque de pánico, los sonidos y la multitud que le generan este ataque. Por lo tanto, el tema más importante también que está presente dentro del cuento es el tema de la salud mental. Y luego vamos a tener el abuso policial de poder, porque dice el cuento: apenas había estado unos segundos en la acera, tratando de reconocer dónde estaba, cuando sintió que alguien la cogió fuerte del brazo. Hasta le hicieron que diera un gemido. Entonces hay una imagen aquí auditiva, también visual, cuando dice la cogió fuerte del brazo, ¿no? La agarraron con violencia y ella dio un gemido. Here she is, these damn people, always stealing something, stealing. I have been watching you alone. Left has that back. Entonces, evidentemente, el policía le va a hablar a ella en inglés, porque él no habla español, pero no sabe que ella no habla inglés. Y aquí vemos el tema de las sociedades en contacto, ¿no? Esto que normalmente no se estila en un cuento de utilizar más de un idioma, obviamente en la literatura chicana esto va a ser muy común, porque vemos esta combinación de estas dos culturas que están obviamente coexistiendo. Y esto lo que hace es dar un mayor sentido de confusión, no saben lo que está pasando, de pronto está en español, de pronto hablan en inglés, y esto ayuda a sumar a la confusión. Luego ella contesta, pero, y hay una elipsis. Entonces vemos también vulgarismos, hay un lenguaje racista, discriminatorio hacia la mujer, ¿no? Porque la está ofendiendo cuando dice here she is, these damn people, como esta condenada gente, always stealing something, stealing. I have been watching you alone, let's have that back.
Entonces, evidentemente, el policía tiene un mal concepto de ella porque la ve que es inmigrante. Obviamente vemos este tema racista, de discriminación, que está evidente dentro del cuento, porque recordemos que ella no va a robar, ella lleva dinero para comprar, pero no le cree el policía. Y ya no oyó nada por mucho tiempo. Solo vio que el cemento de la acera se vino a sus ojos y que una piedrita se le metió en el ojo y le calaba mucho, ¿no? Aquí tenemos la sinestesia, ¿qué? Porque prácticamente sentimos, ¿no? Esa molestia, la piedrita en el ojo que le incomodaba. Sentía que la estiraban de los brazos y aun cuando la voltearon boca arriba, veía a todos muy retirados. Se veía a sí misma. Se sentía hablar, pero ni ella sabía lo que decía, pero sí se veía mover la boca, ¿no? Aquí vemos claramente que cuando dice se sentía hablar, pero ni ella sabía lo que decía, pero sí se veía mover la boca, evidentemente habrá un lenguaje hiperbólico bastante exagerado en ese momento en que ella ha perdido control de sus emociones, de sus palabras, porque está teniendo un ataque de pánico. También veía puras caras desconocidas, ¿no? Hay aquí un epíteto. Luego vio al empleado con la pistola en la cartuchera y le entró un miedo terrible. Fue cuando se volvió a recordar a sus hijos. Le empezaron a salir las lágrimas y lloró. Aquí vemos claramente el abuso de poder, la están prácticamente golpeando, alando del brazo, la están maltratando. Luego ya no supo nada. Solo se sentía andar en un mar de gente. Vean aquí claramente este sentido hiperbólico, como si pudieras andar en un mar de gente, lo cual es imposible, por mucha gente que haya no puede ser un mar de gente, pero obviamente aquí el escritor lo utiliza para darle mayor emoción a la lectura y que nos demos la idea de que hay muchísima gente, ¿no? Los brazos la rodeaban como si fueran olas. Aquí vemos un símil o comparación y también un lenguaje hiperbólico, ¿no? Que la rodeaban como si fueran olas. De a buena suerte que mi compadre andaba por allí. Él fue el que me fue a avisar al restaurante. ¿Cómo te sientes? Vean ustedes que ya ha pasado ese momento, hay una elipsis temporal y estamos nuevamente con los personajes del inicio, con el matrimonio que está hablando del hecho que afortunadamente ya pasó, ¿no? Yo creo que estoy loca, viejo, dice la madre. Por eso te pregunté que si no te irías a sentir mal como en Walmart. Vean ustedes nuevamente la presencia del símil o comparación a través del nexo como, que es el nexo por excelencia de la comparación. ¿Cómo? ¿Cuál o parece? ¿Qué va a ser de mis hijos con una mamá loca? Aquí tenemos claramente el epíteto, con una loca que ni siquiera sabe hablar ni ir al centro. Vean ustedes la repetición de la palabra al boca, una clara reduplicación. ¿Y qué es lo que ella quiere decir? ¿No? Que está preocupada porque ella sabe que está enferma y le preocupa qué efecto tendrá esta enfermedad mental en sus pequeños, ¿no? Siempre como madre pensando en los niños. De todos modos fui a traer al notario público y él fue el que fue conmigo a la cárcel. Él le explicó todo al empleado que se te había volado la cabeza, o sea, un lenguaje nuevamente hiperbólico, que había tenido una crisis, no, aquí está claramente, recuerden que siempre al ladito le pongo la figura literaria y que te daban ataques de nervios cuando andabas entre mucha gente. ¿Y si me mandan a un manicomio? Yo no quiero dejar a mis hijos. Por favor, viejo, no vayas a dejar que me manden, que no me lleven. Mejor no hubiera ido al centro. Entonces, nuevamente caemos a la caracterización de la madre. Es una madre preocupada por sus hijos. Es una madre que tiene miedo que la califiquen como loca, como persona no apta para criar a estos niños. Y ella se muestra muy preocupada. También hay una repetición, un énfasis en palabras clave como miedo, locura, manicomio, ¿no? Porque obviamente esta mamá tiene un problema y tiene una enfermedad mental y ella en este momento es consciente de lo que está pasando. Y le contesta el esposo con un regionalismo, pues nomás quédate aquí dentro de la casa y no te salgas del solar. Entonces aquí están los regionalismos, que al cabo no hay necesidad. Yo te traigo todo lo que necesitas. Mira, ya no llores, él la está consolando. No, mejor llora para que te desahogues, ¿no? Entonces él está tratando de lidiar, ya pasó la crisis grande en que prácticamente se la llevan presa, la maltratan, el esposo la va a buscar, explica que ella lo que estaba era asustada, pero que andaba dinero para comprar los juguetes, un episodio bochornoso, triste, donde vemos la discriminación racial, porque si ella fuera una mujer blanca, rubia, hubiera ido vestido diferente, el policía seguramente no hubiera pensado que ella estaba robando, ¿no? Pero
vemos aquí todo este tema de la discriminación y él está tratando de dar aliento. Aquí vemos también la presencia de la reduplicación, en la repetición de la misma palabra o palabras con distinta raíz, llores, llores, llora, llorar, ¿no? Son palabras que todas vienen de llanto, pero la raíz mantiene la misma raíz, pero el resto de la palabra es diferente. Eso se le llama reduplicación, ¿no? Cuando usamos casi la misma palabra, pero no es la misma palabra. No, mejor llora para que te desahogues. Les voy a decir a los muchachos que ya no te anden fregando con Santa Claus. Nuevamente aquí en fregando es un regionalismo, fregando es como molestando. Ah, bueno, y ahora que estaba viendo, en la repetición de llores y llores tienen una reduplicación y llores con llora tienen aquí una derivación, para que vean la diferencia porque no es la misma figura retórica. Les voy a decir a los muchachos que ya no te anden fregando, sean molestando con Santa Claus, nuevamente el regionalismo. Les voy a decir que no hay para que no te molesten con eso ya. No, viejo, no seas malo. No, nuevamente la presencia del regionalismo. Diles que si no les trae nada en la Nochebuena, el epíteto es porque les va a traer algo el día de los Reyes Magos. Pero, y hay una elipsis, el padre interrumpe la conversación, pero al final pues hace lo que ella quiere. Bueno, como tú quieras. Yo creo que siempre lo mejor es tener esperanza. Entonces, vemos aquí una clara personificación, como si la esperanza se pudiera tener, como si fuera algo que se pueda poseer. Sí, puede ser que uno diga, sí, lo mejor es mantener la esperanza, pero tener la esperanza no es posible porque la esperanza es un concepto abstracto, no lo podemos tener entre nuestras manos. Ahí está la figura retórica. Los niños que estaban escondidos detrás de la puerta oyeron todo, pero no comprendieron muy bien y esperaron el día de los Reyes Magos, como todos los años. Nuevamente la presencia del símil. Vean ustedes que cada año ellos esperan la llegada de los Reyes Magos, que le lleven juguetes, y vemos claramente la presencia del símil. Es algo que nunca ocurre, pero ellos lo esperan. Cuando llegó y pasó aquel día sin regalos, no preguntaron nada. Aquí también vemos el tema de la comunicación, de las relaciones familiares, los problemas de salud mental y los problemas económicos, porque al final me parece muy curioso. Vean ustedes, lo voy a volver a leer. Los niños que estaban escondidos detrás de la puerta oyeron todo, o sea, ellos oyeron lo que había pasado a la mamá, pero no comprendieron muy bien, o sea, no comprendieron lo que estaba pasando y esperaron el día de los Reyes Magos como todos los años. Cuando llegó el día de los Reyes Magos y pasó aquel día sin regalos, ya no preguntaron nada. Entonces, aquí también me parece curioso porque cada año ellos se quejaban, ¿no? Ellos decían a la mamá que le llevara juguetes, que no sé qué, y siempre le decían que el día de los Reyes Magos y luego se les olvidaron. Entonces vemos aquí cómo al final ya ellos ni siquiera preguntan nada, probablemente de una u otra manera ellos han reflexionado de lo que le pasó a la mamá por irle a comprar juguetes. Claro, ya estas son ideas mías, no digo que el Tomás Rivera haya dicho específicamente eso, pero recuerde que estamos haciendo el análisis de contenido de este cuento. Entonces yo creo que el mensaje final es que ellos se dan cuenta que a la madre le ha pasado eso por ir al centro, por irle a comprar los juguetes, tal vez ellos empiezan a hacer conciencia que son una familia pobre, que no se pueden dar este tipo de lujos. Recordemos que su papá trabaja 10 horas al día, lavando platos, o sea, ellos vienen de un extracto muy humilde. Entonces, tal vez los niños al final del cuento también se dan cuenta que pertenecen a una familia que no tiene el nivel socioeconómico para comprarle muchos juguetes, porque vean que al final del cuento ellos ni siquiera reclaman nada. Y obviamente ellos han oído toda la conversación entre los padres, o sea que ellos no son ajenos a lo que ha pasado. Bueno, y eso ha sido mi análisis de contenido de este cuento maravilloso, La Nochebuena, de Tomás Rivera. Si ustedes quieren descargar la clase, lo pueden hacer en el link de la descripción. A mí me encantaría saber en la casilla de los comentarios si te habías leído este cuento, si te gusta este estilo del movimiento chicano. Si quieres que yo analice algún cuento en particular, déjamelo saber en la casilla de los comentarios y con todo gusto lo puedo incorporar para transmisiones posteriores. Recuerden ustedes que si estás viendo este video seguramente es porque estás leyendo un cuento en algún módulo de literatura y lo tienes que analizar. Recuerda que todos los cuentos se analizan de la misma manera. Debes investigar un poquito de la biografía, cuáles son los temas que aparecen en el cuento, un poquito de contexto, el movimiento al que pertenece el cuento, luego tienes que hacer la lectura de ese cuento, tienes que hacer el análisis de contenido e ir seleccionando y marcando las figuras retóricas o de pensamiento, que son muchas.
Está la metáfora, la comparación, la hipérbole, el sinécdoque, encabalgamiento. Hay muchas figuras retóricas. La sinécdoque, que la vimos en el cuento, el epíteto, la reduplicación, los regionalismos. Hay muchísimas figuras retóricas, la imagen visual, auditiva, táctil, la sinestesia. Entonces, si quieres ahondar en este tema de las figuras, puedes revisar los videos que están en mi canal, pero sí recuerda que para poder identificar las figuras tienes que saber la definición. Si no, lees el cuento y probablemente no identifiques ninguna, cuando en realidad hay varias. Así que para eso te recomiendo los 10 videos que tengo en mi canal sobre la creación de figuras retóricas o de pensamiento. Te pido tu like, su suscripción y sobre todo compartir este video con otras personas que estén aprendiendo español. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.